Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que les haya ido muy bien bueno, no solamente en las labores, sino en general en el día de hoy. Hoy vamos entonces a continuar con una parte. Ayer estábamos respondiendo una pregunta que de hecho me pareció muy interesante sobre lo que es el componente de la ACT, perdón, de la TREC, el componente de la ABC en esa intervención de pronto no tanto individual, sino en una dinámica de pronto desde la parte de las relaciones de la pareja. Entonces, les estaba explicando que igual se mantiene, que usa el modelo ABC, que lo vamos a ver hoy, pues un acontecimiento, una creencia y una consecuencia, que tiene un enfoque pues también como de disfrutar esas creencias irracionales y que eso es lo que se mantiene, pero que va a cambiar de pronto esa identificación de pronto de una creencia irracional a, pues a la pareja como. Entonces, eh, estábamos viendo a Albert Ellis de hecho, pues es, mm, bueno, igual saben que las clases son gratuitas. Tengo muchos mensajes que por acá estoy viendo. Graciela, no entiendo tu mensaje. Fabiana, tampoco comprendo tu mensaje. Entonces, estábamos hablando de lo que era la TREC, pues la terapia de la o la técnica de reestructuración cognitiva, donde es una forma pues de psicoterapia, ya hemos hablado de corte breve, que se propone, la idea es cuál, proponer esas ideas que son irracionales, esos patrones de pensamiento asociados a un malestar de corte emocional. Por ejemplo, una idea irracional es lo que vemos, por ejemplo, en el chat, ¿cierto? Eso podría ser una creencia irracional. Obviamente hay que analizar pues también el contexto, ¿cierto? Entonces, como debería el otro, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y pues que también están asociados a un malestar emocional, ¿cierto? Para poder reemplazarlas, para poder tener creencias de pronto mucho más productivas, porque también lo que nosotros pensamos genera un malestar, ese malestar emocional nos lleva también a un pensamiento y luego una conducta que puede ser vista o percibida como disfuncional. Entonces, esa terapia racional emotivo-conductual, pues la idea es aumentar las habilidades del paciente para poderse relacionar, para vivir de manera un poco más saludable. Entonces, la terapia racional emotivo-conductual se va a basar en ese supuesto de que nosotros culpamos erróneamente a los eventos externos por ese malestar que nosotros sufrimos o incluso por esa infelicidad en nuestras vidas, y pues no son los eventos en sí mismos, sino nuestras interpretaciones o lo que creemos de estos o lo que creemos de los eventos, lo que realmente es lo que va a ocasionar pues, nuestro malestar emocional. Esto entonces era lo que habíamos dado como introducción el día de ayer, mm, que era el modelo de la TREC. Realmente el modelo de la TREC ha arrasado, digámoslo de esa manera, con muchos otros modelos que eran imperantes, pues como de la primera ola, la primera generación, y es principalmente por eso, porque la idea o el objetivo de aplicación de la terapia racional es focalizarse en el paciente, en que la persona entonces viva su vida en el momento presente. Recordemos que sigue teniendo, digamos, una dinámica muy estoica, donde son los eventos en sí mismos, y que la idea siempre es ayudar al paciente a entender esos mecanismos, a que él mismo comprenda esos esquemas de pensamiento, esas creencias que al fin y al cabo, pues de un malestar emocional los lleva a pensar de manera, entre comillas, negativa,
y actuar de manera que no va como en línea con lo que el paciente quisiera. Nosotros tenemos en total, según lo que nos propone él y según ese modelo, 11 creencias irracionales. Ya luego él nos las reduce a 3 para facilidad también de nosotros como terapeutas. Pero que a pesar de que luego ya él reformula o trata de recopilarlas en 3, pues una visión negativa del mundo sobre sí mismo y sobre los demás, que de hecho también lo propone Beck, pues al fin y al cabo son esas creencias irracionales que generan malestar emocional y nos lleva a acciones, a comportamientos que son dañinos, tanto para nosotros mismos como para los demás, y que al fin y al cabo van a interferir con esas metas en la vida y con esas metas pues en la estabilidad a nivel emocional. Entonces, una vez que nosotros identificamos, una vez que nosotros comprendemos lo que son los pensamientos, lo que son las acciones negativas, lo podemos modificar y poder pues darles un reemplazo para desarrollar esas relaciones interpersonales mucho más exitosas. De hecho, la TREC ayuda a los pacientes en diferentes formas, no es solamente de pronto cambiar esas ideas o esas creencias irracionales, como de pronto te puede asociar, que ayer de hecho veíamos pues como un ejemplo de lo que podría ser ABC en lo que es pues como las relaciones de pareja, pero desde la TREC de hecho es muy amplia. Es decir, nosotros tenemos unas creencias irracionales que ya hemos visto lo que es, por ejemplo, para Albert Ellis, una creencia racional que está basada en hechos objetivos, medibles, contrastables, que así como yo puedo opinar de una misma situación, el otro también opina algo similar, y tenemos unas creencias disfuncionales irracionales. Entonces ayuda a las personas a manejar adecuadamente esas emociones negativas, como la ansiedad, como la depresión, como un sentimiento de vacío o incluso un sentimiento de culpa que pueden tener muchas personas, o incluso lo que nos lleva a comportarnos con una ira extrema, desajustada de pronto para el momento, cambiar esas conductas que para el paciente son estresantes, pero más que estresantes son las conductas de autosaboteo. Una conducta de autosaboteo, es decir, por ejemplo, que de hecho pues también tiene que ver con una creencia irracional. Yo gané el examen, pero pues era más que esperable porque es mi deber estudiar. Por ejemplo, eso es una conducta de autosaboteo porque no te estás dando a ti como el valor real del esfuerzo, de lo que hiciste, no todo el mundo va a ganar un examen. Y también las conductas de autosaboteo son las agresiones, el cutting, por ejemplo, es una conducta autoagresiva, autolesiva, de autosaboteo. Muchas personas tienen un autosaboteo con esos hábitos alimenticios que son dañinos, desde o comer en exceso o no comer, por ejemplo, nada o tener atracones de comida o, como les menciono, dejar de comer pues periodos muy prolongados y que no son para nada saludables para la salud o bien tener, por ejemplo, pues regurgitar la comida. Entonces, o la procrastinación, ¿cierto? Que si bien obviamente la procrastinación hace parte, entre comillas, igual la procrastinación es como un término muy de la era actual, pues siempre ha existido la procrastinación, ahora se le da pues como un nombre, pero es el postergar, postergar eventos, postergar las cosas. Por ejemplo, tuve un paciente que postergaba el graduarse, le faltaban 3 materias y lo postergaba, lo postergaba. Eso es una conducta de autosaboteo, ¿cierto? Y no era porque perdía las materias porque de pronto no sabía, no, era porque no estudiaba, pues porque no le metía como el 100% del interés a ello. Y van a interferir al fin y al cabo todas estas que les menciono con la vida cotidiana, con la calidad de vida, porque si yo estoy pendiente todo el tiempo es que no puedo dejar de comer o yo tengo que comer cierta cantidad de cosas a una cantidad de hora, pues va a ser algo muy preocupante. Y no nos van a permitir alcanzar metas, como el ejemplo que les menciono, pues del paciente que tenía esa dificultad para terminar las materias. Y que la idea de la TREC es, a veces nosotros no nos damos cuenta de cuáles son nuestras creencias irracionales. Pues a veces nosotros tenemos un pensamiento que se da en nuestra cabeza, pero no nos damos cuenta hasta qué punto es disfuncional. Ya más adelante, pues dentro de un momento les voy a mostrar cuáles son esas creencias irracionales
desde la TREC, pero que la idea es esa, la idea es aprender, la idea es que el paciente entonces pues pueda trabajar esas creencias irracionales para que lo pueda al fin y al cabo controlar. Y también identificar esas creencias y esos patrones que son rígidos en el pensamiento, pues estructuras de pronto de pensamiento que son muy ortodoxos, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, acá les coloco que son patrones rígidos de pensamiento, pues tengo que, son creencias rígidas, son creencias que son completamente inflexibles, que pueden ser de uno mismo, que pueden ser incluso de los demás. Por eso es también como un objetivo de lo que es la TREC en la terapia de pareja, porque a veces tenemos incluso creencias irracionales que no solo son de nosotros, sino de los demás. Un ejemplo, pues mi pareja debería contestarme todos los mensajes todo el tiempo, algo que les di de ejemplo ayer. Pues eso es un debería, ¿cierto? Eso es un absoluto. Y que de algún modo, pues, obstaculizan, aprisionan, al fin y al cabo, algo. En este caso, por ejemplo, de pareja, tener una buena relación, una buena comunicación, obtener metas, obtener cualquier camino. También, por ejemplo, aunque no es lo único, de hecho, la TREC tiene muchos ejercicios que son mentales, ejercicios conductuales, mire que nosotros no dejamos de lado en la TREC lo que es la conducta, lo tenemos también obviamente a consideración, y que la idea es que el paciente sepa, que el paciente conozca cómo reducir esos pensamientos, cómo son esas reacciones negativas, y que aprenda a reemplazarlos con pensamientos más constructivos, con pensamientos menos dañinos, menos de autosaboteo y que sean más autoafirmativos. La idea es que el paciente vea qué tan irracionales son esos pensamientos y en qué sentido son perjudiciales para el paciente. Entonces, sí, la TREC hace uso pues, de una serie de herramientas que incluye la visualización positiva, un reencuadre de pensamiento. El reencuadre de pensamiento es otra técnica donde es ser capaces de percibir cualquier situación o cualquier experiencia desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas y centrarnos solamente en aquellos puntos de vista o en aquellos pensamientos que van a ser más útiles para nosotros. Entonces, de esta forma, pues, eh, eh, una situación adversa va a tener como diferentes vertientes de un modo más objetivo. Entonces, la idea siempre es que el paciente eh, pues pueda ver qué tan irracionales son esos pensamientos y en qué sentido son perjudiciales para, para el paciente, para su propio paciente. La TREC, pues es la creencia de que las personas no son conscientes de que muchos de sus pensamientos acerca de sí mismos son irracionales y que van a afectar de manera negativa, cómo estar en la vida cotidiana, cómo conducirse en las relaciones y en la vida en general. Entonces, esto es la técnica ABC, donde A son los acontecimientos activadores, donde B son esas creencias y esos pensamientos que nosotros tenemos sobre A, sobre los acontecimientos activadores, y C serían esas consecuencias emocionales y las consecuencias también de conducta que nosotros tenemos. Esas creencias al final son los mediadores entre A y entre C. Siempre va a haber un mediador y ese mediador son las creencias. Y volvemos entonces al término que habíamos visto muy al principio del inicio del diplomado, donde tenemos una triada, una visión negativa sobre sí mismo, una visión negativa sobre el futuro y una visión negativa sobre el mundo en general. Entonces, recordemos, A representa ese acontecimiento activador pues, que aparece a primera vista como un desencadenante o un antecedente de C, que recuerden, consecuencias emocionales y consecuencias también conductuales, pero que a pesar de que los acontecimientos activadores, que en este caso es A, pues parecen causar C, no es realmente así, porque tenemos B. B, que son esas creencias, esos pensamientos que tenemos sobre A, y que pues son mediadores importantísimos sobre A y sobre C. Llegan, de hecho, pues a ser las principales y más directas responsables de lo que son las C. Entonces, veamos un ejemplo. Una persona llega a un lugar, supongamos que esta persona llega
a un lugar, a una fiesta, a una reunión con sus amigos, entre ellos hay amigos, hay personas que no conocen, pues hay desconocidos. Entonces siente inmediatamente que lo miran fijamente. Esto de lo miran fijamente es A, el activador. Recuerden que eso está basado en este modelo, en A, B, C. Es importante entender esto para poder entender los ejercicios con los pacientes, que de hecho ahora lo vamos a volver a trabajar. Entonces, si nosotros tenemos A, ¿cierto? Me miran fijamente, entro al cuarto, me miran fijamente, siento que me miran fijamente. Acá viene lo siguiente, según el tipo de interpretación que yo haga sobre el hecho, es decir, sobre el que me esté mirando fijamente, yo voy a tener B. B, que son esas creencias, que pueden ser creencias racionales o irracionales, por lo general son irracionales. Entonces, dependiendo del pensamiento que tenga o la interpretación que tenga este señor, le vamos a poner Raúl, dependiendo de lo que sienta Raúl, de que lo miren fijamente, va a tener una B, pues una reacción a nivel emocional y conductual. Entonces, de una u otra forma, vamos a ver el ejemplo. Si Raúl piensa que los demás lo están evaluando de manera positiva porque les gusta, no sé, su ropa o les gusta su peinado o algo les llama la atención en él, pero lo percibe desde algo positivo, entonces Raúl se va a sentir mejor porque piensa que lo están evaluando de manera positiva, pues lo están admirando. Pero si piensa al contrario, que lo están evaluando de una manera negativa, que al contrario le están criticando entonces la forma en cómo está vestido o la forma en cómo lleva su peinado, pues inmediatamente él va a llevar a un acto, que sería la consecuencia, tanto emocional porque se va a sentir mal y conductual porque muy posiblemente él no se integre con sus compañeros o incluso se vaya, salga del lugar en el que está por esas creencias que tiene. Son creencias, porque nosotros no podemos, obviamente, leer el pensamiento de todas las personas que están en un lugar. Habrán personas que dicen, no me gusta la ropa, no me gusta su pantalón o lo que sea, pero no todos piensan lo mismo. Entonces son esas situaciones perdón, esas interpretaciones de las situaciones, de las cosas, de incluso una lectura de la mente, aunque eso no es tanto de Ellis, que nosotros entonces malinterpretamos una situación, lo digo malinterpretamos porque no es algo objetivo, que nos lleva a conductas, por ejemplo, en este caso, si Raúl dice, no es que me están evaluando mal, Raúl, ¿qué va a hacer? Se va a ir, o no va a entablar una conversación. Entonces, miren cómo a veces nuestras propias creencias nos lleva a tener dificultades. Antes de ir de la teoría a la práctica, vamos a forjar un poco lo que es la técnica ABC de la técnica, pues la técnica de la TRE. Hoy siguen entonces el mantenimiento de los, pues como los materiales opcionales, entonces hoy también pues les voy a como a compartir un caso que no es el mismo caso que les va a aparecer a ustedes en el material opcional, aunque sé que muchas personas pues como que ya lo descargaron, pero para que sepan que hoy también vamos a trabajar un caso de la técnica ABC, pues dado que el material pues como que está en mantenimiento, aunque igual las personas que tienen el material lo van a tener ahí, no se preocupen, esperemos que el mantenimiento entonces no, no dure mucho tiempo. Eh, y que así como hicimos ayer, pues la idea es crear, pues yo les mando un caso diferente al que ya está en el material opcional para que podamos analizar desde un paciente cómo se ve esa técnica ABC, pues desde un discurso, porque por ejemplo acá es a lo que vamos a hacer, pues en un discurso de un paciente, sacar lo que es A, sacar lo que es B y sacar lo que es C, pues que de hecho es un discurso muy corto, pero hay pacientes que llegan y te van a decir todo un discurso en toda una terapia y ya uno tiene que tener también pues como una, una experticia bueno, vamos a sentarnos a analizar el discurso, vamos a ver qué es A, vamos a analizar qué es B, ¿cierto? Más adelante entonces lo vamos a trabajar y como les mencionaba, entonces vamos a perfeccionar un poco lo que es la técnica ABC de Albert Ellis, que de hecho pues no es compleja, es de hecho pues bastante sencilla
si tenemos apertura para el aprendizaje. O incluso Hablamos un poco de lo que es la teoría a la práctica. Aunque este es un caso muy corto, pues muy breve, obviamente, porque lo ideal es que empecemos por este que es corto, a ya pasar a uno más amplio. Entonces tenemos este. David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en el trabajo que realizó. David piensa que no es buen trabajador, llega a su casa, le comenta a su esposa la situación, David llora desconsoladamente y se siente deprimido. ¿Cuál es la idea? La idea es que entonces podamos saber cuál es el A, cuál es B y eh, cuál es C. Igual acá también tenemos un ejemplo muy similar, pero la idea es que lo pongamos de la teoría a la práctica. Vamos a dar unos 5 minutos para que lo puedan realizar y vamos entonces a mirar las respuestas. 5 minutos para que puedan tener un trabajo autónomo. Bueno, por acá veo muchas respuestas correctas. Vamos a ver entonces cuál es el resultado. Aunque eso es algo muy corto, también vamos a hacer un ejercicio de pronto ya un discurso mucho más amplio de un paciente real en consulta, eh, donde se pueda ver todo. Vamos a ver pues como a Laura. Entonces tiene pues una ansiedad intensa muy asociada a presentaciones orales en el contexto universitario. Entonces tenemos lo siguiente. La respuesta es esta. David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en un trabajo que realizó. El evento adverso es obtener malos resultados en el trabajo. La creencia es que David, pues que quien obtiene malos resultados, piensa que como obtuvo malos resultados, entonces pues no vale nada, no vale como persona. Miren que eso es una creencia. Miren, no vale como persona. Y la C, que serían las consecuencias, es que David pues se siente deprimido y muy posiblemente llora desconsoladamente. Entonces, acá en las funciones de ideas de lo que es la terapia racional emotivo de Ellis, tenemos A, B, C. A, siempre es el acontecimiento, se debe analizar las conductas del paciente, pero no solamente analizarlas, sino también operacionalizarlas, porque muchos pacientes llegan con, pues de pronto, algo muy amplio. Pues, es decir, cuando me refiero a algo muy amplio, es que a veces los pacientes no logran identificar, en un momento, a veces los pacientes no saben identificar lo que es una conducta, lo que es una emoción o lo que es un pensamiento. Entonces, de pronto, al principio nos va a tocar a nosotros como terapeutas, pues como profesionales, poner de pronto más en términos más operativos lo que nos está diciendo el paciente, pues el discurso del paciente. Al principio puede ser un poco complejo. Ya luego incluso el paciente cuando se entrena en ABC, incluso él mismo va a identificar lo que son sus creencias irracionales. B, creencias irracionales, esa idea que el paciente nombra como poco realistas. Ya vamos a ver un ejemplo. Una idea poco realista, por ejemplo, en David, no algo como persona, por esa parte de que pues, se equivocó de pronto en el trabajo. Y lo C, que son esas consecuencias que pueden ser emocionales, conductuales, y la importancia que el paciente también le da a esa parte de la emoción que genera un acontecimiento. Ya posterior se empezaron a analizar estas dos. D, que es cuestionar en el paciente, cuestionarlo, debatirlo, lo que son las creencias irracionales, y E, que son esas nuevas creencias más racionales, que la idea es darle al paciente esas nuevas creencias, que el paciente ya no tenga una visión de pronto tan sesgada de la realidad, porque una creencia irracional es eso, es un sesgo cognitivo, pues él mismo lo pone en esos términos, pero es eso, y que dice lo siguiente, Albert Ellis. Todos tenemos creencias, cómo entendemos el mundo, que son diferentes, que son muy subjetivas, y que tenemos unas creencias que son irracionales, que son cogniciones, que van a mediar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas, y que al fin y al cabo
por ser irracionales, van a generar un malestar en el paciente. De hecho, por ejemplo, lo que es esta parte de Albert Ellis o la reestructuración cognitiva de Ellis, es eso, el objetivo es identificar, es cuestionar en el paciente y modificar esas creencias irracionales que al fin y al cabo pues, le llevan a tener comportamientos disfuncionales. A veces no es fácil, a veces no es fácil esa identificación de creencias irracionales porque pues los pacientes lo tienen tan arraigados o tan absoluto. Por ejemplo, una demanda absolutista, que ya vamos a ver cuáles son los tipos de creencias irracionales, es la siguiente. Debo ser perfecto. Los demás tienen que tratarme bien. Otra que es de catastrofización y si fallo en esto, entonces será el fin del mundo, algo muy similar a lo que le pasó a David. Como me fallé en un trabajo o pues en un mandato de un trabajo, en una tarea del trabajo, entonces no valgo como persona. O una baja tolerancia a la frustración, no soporto que las cosas no salgan como quiero, o una etiqueta global, entonces soy inútil o soy un fracaso, y que la idea es cuestionar a los pacientes, reemplazar esas creencias irracionales, la idea es hacer preguntas como por ejemplo, pues esa creencia tiene base lógica, objetiva, muchas veces los pacientes incluso al principio dicen que sí, luego dicen que no, y que la idea también es adoptar una adopción en el paciente de creencias más objetivas, de creencias más racionales. Entonces, sustituir esos pensamientos irracionales por otros más flexibles, por otros mucho más funcionales. Un ejemplo de eso sería, pues es preferible que todo salga bien, pero si algo sale mal, no es el fin del mundo. Y una práctica de reestructuración cognitiva, pues reestructuración constante. Entonces, pues trabajar con ejercicios escritos, los debates socráticos, los experimentos conductuales. De hecho, esta técnica pues ayuda muchísimo a los pacientes, no es fácil en muchos, pero sí reduce la ansiedad, reduce también la depresión, mejora la autoestima, favorece también el afrontamiento de pacientes a dificultades o problemas de la vida cotidiana y que potencia también una flexibilidad cognitiva y emocional, porque al fin y al cabo tenemos esas creencias irracionales como inflexibles, inmodificables en muchos casos. Siguiendo entonces ese orden de ideas, vamos a ver un caso desde el modelo clínico de la ABC. Más adelante vamos a ver un caso clínico mucho más amplio. Vamos a ver el discurso del paciente, de pronto eh, un poco amplio, y luego vamos a ver la respuesta. La idea es que ustedes entonces también traten de hacerlo, de hacer este ejercicio. Es un ejercicio que pues es muy parecido al que acabamos de hacer con David. Yo se los voy a compartir a ustedes. Este ejercicio es diferente a unos que encuentran en el material opcional, pues en el material de estudio, pero que yo sí quiero que les quede muy claro. Deme un segundo, le cambio el nombre a la paciente, pues obviamente para el respeto de ella. Les voy a poner entonces el discurso, les voy a colocar algunas preguntas que quiero entonces que ustedes comprendan. Por acá les voy a dejar las preguntas. Les voy a compartir en PDF. Miren, entonces ese es el caso que vamos a trabajar. Les voy a estar compartiendo al chat.
Sí, algo es uno es distorsión cognitiva, que es de Beck, del modelo de Beck, pero de Ellis Marr es creencias irracionales. Bueno, por ahí se los voy a compartir, me dicen cuando les llegue. ¿Les llegó? Listo, perfecto. Entonces, ese es el caso. Lo vamos a leer todo junto. Entonces es Laura, tiene 24 años, en ese momento de la consulta era estudiante universitaria, estaba en el último semestre de hecho dos carreras, psicología y pedagogía. ¿Y cuál era el motivo de consulta? Una ansiedad intensa asociada a exposiciones orales en el contexto académico, solamente en el contexto académico, y miren que pues ella ya estaba en el último semestre en psicología y pedagogía, sobre todo pedagogía, en psicología también, pero sobre todo en pedagogía que requiere de, de estudiar pues de la parte más oral. Entonces, el contexto clínico, Laura acude a consulta desde de terapia cognitivo-conductual, por recomendación de hecho pues de una docente de la universidad, quien ha observado que Laura tiene una fuerte evitación a las actividades de exposición oral en clase. A pesar de que tiene un buen rendimiento académico en otras áreas, Laura no tenía pues, ninguna dificultad a nivel académico, de hecho pues era una estudiante muy juiciosa, siempre tenía dificultades cuando la ponían a exponer. De hecho, lo evitaba. Entonces, refiere experimentar una intensa ansiedad anticipatoria antes de las presentaciones que incluye síntomas físicos, cognitivos y a nivel conductual. Durante la primera entrevista clínica, comparte el siguiente relato, el cual será utilizado para que entonces ustedes identifiquen los componentes del modelo ABC propuesto por Albert. Discurso de la paciente. Hace unos días tuve que exponer un trabajo en una de las asignaturas del semestre y desde que supe que tenía que hacerlo, me empecé a sentir muy mal. Esa misma noche no pude dormir. Estaba dándole vueltas al asunto durante horas, imaginando todas las cosas que podían salir mal. Miren esto, que ya podemos identificar algunas cosas. Al día siguiente, en el salón, sentía que me faltaba el aire, me temblaban las manos y tenía el corazón acelerado. Me invadió una sensación de que iba a fracasar. No importa cuánto me prepare, siempre creo que voy a hacer el ridículo frente a los demás. Siento que no tengo la capacidad de hablar con claridad cuando todos me están mirando. Es como si me bloqueara la mente. Estoy convencida de que si me equivoco, los demás van a pensar que soy incompetente, incluso mis profesores. No sé si ustedes recuerdan el caso de ayer de, del pequeño de 12 años que se trabajó con un modelamiento que tenía la misma característica, aunque el otro paciente fue con modelamiento, una técnica pues muy desde bandura, acá es con reestructuración cognitiva, pero también desde ese modelo ABC, que es lo que quiero que identifiquemos acá. Entonces los demás van a pensar que soy incompetente, incluso mis profesores. Después de la exposición, una compañera me dijo que estuve bien. Miren que acá ya empieza a racionalizar. Una compañera me dijo que estuve bien, pero ella piensa que estuvo mal, pero que ella en el fondo no podía creerles. ¿Por qué no puede creer? Por esa creencia irracional. Estoy segura de que en el fondo pensaron que estuve pésima, que se notó mi nerviosismo y que no estuve a la altura. La verdad, cuando sé que hay exposición, trato de evitar ir a clase o busco excusas para no participar si no puedo evitar. Lo paso muy mal, me siento muy frustrada
como si no sirviera para eso. Me digo a mí misma que una persona profesional no debería sentirse así, que si tengo esos problemas es porque no soy lo suficiente. Mire, si tengo esos problemas es porque no soy lo suficientemente capaz. Y es también, me digo a mí misma que una persona profesional no debería sentirse así. En general, en todo el caso que nos dio la paciente, podemos ver creencias irracionales. Recuerden, las creencias irracionales pues, son absolutos, son deberías, son patrones rígidos de pensamiento. Eso es una parte de lo que Laura dijo, obviamente es un resumen, pues lo hago porque ese ejercicio también lo trabajo con los estudiantes que tengo en una universidad, pues como que también digo. Entonces, así es como yo quiero que ustedes logren identificar cuáles son esos pensamientos que Laura tiene. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? A partir del discurso que yo les mostré de Laura, la idea es que ustedes identifiquen cuáles son los elementos A, B, C. Solo los elementos A, B, C. Traten entonces, no vamos a andar todavía en cuáles son las creencias, eso lo hacemos más adelante, pero vamos a mirar ese modelo. ¿Cuáles son los acontecimientos? ¿Cuáles pueden ser las creencias irracionales que ustedes creen, aunque ya vamos a trabajar cuáles son, y cuáles son esas consecuencias que podría tener la paciente, en este caso Laura? Miren este modelo que es muy similar a lo que veíamos en David, pues solamente que en David obviamente es un poco más corto, pero los pacientes no lo ponen tan corto. En terapia lo que vamos a encontrar es esto, un discurso largo, y eso que se está muy corto. Y que la idea es que ustedes entrenen en terapia para poder identificar A, B, C en este discurso. Entonces lo van a hacer en unos 7 minutos. A, acontecimiento activador, ¿qué situación concreta ustedes creen que desencadena el malestar emocional? B, ese pensamiento, creencia irracional que están presentes en lo que nos dice Laura. Y C, las consecuencias. Acá se los dejo pues como algo opcional, que es posteriormente esa disputa que ustedes le harían con un cuestionamiento socrático y cuál sería esa nueva creencia o respuesta efectiva y esas consecuencias emocionales más adaptativas, que sería este nuevo modelo que nos propone entonces Albert Ellis con la terapia racional emotiva, donde es también la D, la E y la F. Aunque la F no la pongo acá porque pues no es tan usada, pero sí que ustedes logren identificar en la paciente esos componentes. La idea es que lo hagamos en unos 7 minutos, por eso digo que de pronto este lo pueden hacer más adelante en sus casas, porque sé que no nos va a dar pues como el tiempo en 7 minutos, pero para que podamos entonces socializar cuáles serían las respuestas. Vamos a ver entonces cómo serían las respuestas. Recuerden que esta parte de abajo era o es opcional. Opcional. La idea es que ustedes entonces pues luego ya en sus casas, más tranquilos, lo pueden realizar. Entonces, ¿qué sería el acontecimiento activador en Laura? Esa exigencia de presentar una exposición oral en un contexto, pues bueno, un entorno que es académico. Voy a subir entonces nuevamente acá, en un entorno que era académico o que es académico para ella. Es una situación obviamente que ocurre día a día, o sea, es algo muy recurrente y que le genera un malestar anticipatorio. Ese sería los acontecimientos que, pues, de hecho, muy bien, por acá lo vi en, exacto, sí, medio escénico, muy bien. ¿Y cuáles son las creencias irracionales? Que yo sé que de pronto no hemos visto esas creencias irracionales, que son estas, que ya vamos a entrar a conocer, pero para que tengan una noción. Una creencia irracional que podemos ver acá. Igual cuando tengamos claro cuáles son las 11 creencias irracionales de Ellis, lo vamos a comprender. Por ejemplo, voy a hacer el ridículo ante los otros o ante los demás, no tengo la capacidad de hablar bien en público, no tengo la capacidad de hablar como con claridad cuando todos están mirando, pues la capacidad de hablar bien en público. Si me equivoco, entonces los demás y los profesores también van a pensar que soy incompetente, no sirvo para esto. Miren lo último, una profesional no debería sentir ansiedad hablar en público y aunque los demás digan que lo hice bien, en realidad piensan que fue terrible. Entonces, estas creencias pues contienen esas distorsiones cognitivas como el catastrofismo, como un pensamiento dicotómico,
eh, como la lectura mental, la descalificación de lo positivo, esas exigencias pues de lo que es súper perfeccionista y la consecuencia que es. La consecuencia es la ansiedad, pues una consecuencia emocional, porque al fin y al cabo entonces va a tener una consecuencia emocional que pues en Laura pueden ser varias. Ansiedad intensa, inseguridad, frustración, una autodesvalorización, eso como emoción. Pero también en el ámbito conductual, una habitación, los comentarios, una habitación que obviamente pues va a ser un componente que va a reforzar la, la ansiedad o la evitación, un insomnio, una búsqueda de excusas, una inhibición, por ejemplo, de ese desempeño y dificultad para reconocer esos propios logros, que de hecho es muy frecuente en algunos pacientes. Y si nos vamos de pronto a una extensión de ese análisis, desde el modelo ABC, DE, les dije D son dos componentes que se añaden de pronto luego, tenemos D, que sería la disputa, que la idea es racionalizar y confrontar las creencias que en este caso tiene Laura. Una pregunta que podríamos hacer el caso de Laura es, ¿qué evidencia objetiva, siempre esa parte objetiva, tienes tú, Laura, de que todos esos, pues de que todos tus compañeros y tus profesores van a pensar que eres incompetente si te equivocas? ¿Cuál es su parte objetiva? Se da un tiempo a que el paciente responda. Muchas veces, como les mencionaba, los pacientes se van a responder a ti con otra creencia irracional. Nuevamente, ante esa otra creencia irracional, debatir. Otra, es realista pensar que una profesional nunca debe sentirse ansiosa. Otra es, ¿qué alternativa existe o qué alternativa tienes tú a la idea de que equivocarse equivale entonces a un fracaso? ¿O cómo explicarías tú, Laura, que hayas, pues que tus compañeros tengan comentarios positivos? Porque no sé si ustedes recuerdan que en el discurso ella misma decía, pues mis compañeros me dan elogios, pero que yo no los creo. Entonces se le pregunta, ¿cómo explicarías tú entonces de manera racional, no de tus creencias o de supuestos, que haya recibido esos comentarios buenos, positivos, una buena retroalimentación si realmente hubieras expuesto pésimo? Y pues eso, la idea es que surja en la terapia, ¿cierto? Porque todos los pacientes tienen un discurso diferente, entonces eso se va perfeccionando a lo largo del tiempo. Y que la nueva creencia o esa nueva respuesta más racional que se quiere trabajar en Laura es, por ejemplo, es normal sentir ansiedad antes de hablar en público, incluso en personas con experiencia. Las personas todas tienen ansiedad o muchos tienen ansiedad de hablar en público, tus docentes muy probablemente también tengan ansiedad. Y otra nueva creencia racional es equivocarse no te hace incompetente. Es parte de un proceso de aprendizaje, todos nos equivocamos. Eh, Otra creencia irracional en ella es que ella misma diga, bueno, puedo reconocer mis esfuerzos y aceptar que hice un buen trabajo, aunque yo haya tenido nervios. Entonces es eso. Y por ejemplo, una nueva consecuencia emocional y conductual de esa nueva creencia racional de la E es una reducción de la ansiedad anticipatoria que es bastante frecuente en Laura, una mayor disposición también a participar en esas presentaciones, un aumento de la autocompasión, de que se valore su propio desempeño, una evaluación como más realista de su desempeño. Entonces, esto es algo que sí o sí se debe hacer con los pacientes, no es fácil porque muchos pacientes pues tienen unas creencias irracionales que los han acompañado durante toda su vida. Por ejemplo, pues Laura en este caso ya era una persona adulta, adulta joven, pero al fin y al cabo nunca había ido a terapia. Entonces eso iba a dificultar un poco más como el proceso terapéutico. Vamos a ver un poco entonces lo que es o lo que son esas creencias irracionales que nos propone Albert Ellis, o ideas irracionales, también le llamamos. Veamos un poco lo que son las creencias irracionales de, de Albert Ellis.
Bueno, pero antes les voy a compartir las clases pasadas que por acá Fernando nos dice que no las ha podido ver. Bueno, se los voy a compartir, aunque normalmente se los comparten a ustedes por el enlace o por el grupo que ustedes tienen en WhatsApp. No sé si todos están. Si alguien no ha podido estar por alguna razón, yo no estoy en el grupo, pero si alguien que sí esté, no es sino que les compartan como pues como el enlace de invitación y ya allí lo pueden ver. Miren, así lo pueden buscar, aunque yo les voy a mandar el enlace. Pueden buscar SIL, la corporación, y acá están todos los diplomados que se dictan. El de nosotros es terapia cognitivo-conductual, con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Normalmente todo el tiempo los están actualizando. Por ejemplo, a este lo actualizaron ayer, que es el de nosotros, la cohorte 4. Entonces nos metemos acá, se meten por nombre de, del diplomado y ya acá está, bueno, hasta acá está la clase número 3, pero está la clase 5. La clase de ayer, entonces, esa fue la clase del jueves, clase uno, clase 2 viernes, clase 3 el día sábado, domingo nosotros no tenemos clase. Ayer fue la 4 lunes, todavía no se las han compartido y posiblemente ya mañana las esté subiendo acá, a lo que es YouTube. Lo sube pues desde administración. Entonces les voy a compartir este enlace, ahí están todas las clases, de la clase uno a la clase 3, pero si están muy pendientes. Eh, sí, sí, yo ya averigüé. A mí tampoco me abre. Mira, por ejemplo, acá, material opcional, no me abre, no me abre. Es porque están, eh, pues como haciéndole mantenimiento a la página. Bueno, ahora sí, las creencias irracionales de Albert Ellis. Entonces, él al principio nos da unas 11, que de hecho pues también la podemos recopilar solamente en unas 8, y posterior nos las recopila en tres creencias irracionales básicas, que siguen siendo absolutistas, que siguen siendo necesidades que son perturbadoras para el paciente, como los deberías, como lo necesito, como lo que habíamos visto entonces en Laura, que Laura decía, no es que un profesional debe ser competente en las exposiciones, pues absolutos, son absolutos, pero que son pues completamente eh, irracionales. Entonces, a eso es lo que nosotros queremos apuntar, a cambiar esas creencias en los pacientes. Entonces, vámonos a devolver acá a la primera. La primera es, pues, una necesidad extrema para el ser humano adulto, el ser amado, el ser aprobado por todas las personas que son significativas. Entonces, realmente lo que es la terapia cognitivo-conductual, desde el punto de vista de lo que es o lo que son las creencias irracionales, es distinguir entre que una creencia tenga algo de verdad y que otra pues no sea verdad, pues aceptar también como la, las creencias irracionales que son, denme un segundo, que no son funcionales para los pacientes y que de hecho pues para muchos pacientes pasa, y es que a veces son tan creídas o tan arraigadas que a veces se les dificulta cambiar. Entonces vamos a ver estas 11, pero las vamos a recopilar en 8. Pues que es como, porque hay unas que se pueden juntar, ya les voy a explicar cuáles se pueden de pronto ver desde un grupo. Entonces tenemos varias creencias irracionales.
¿sí? Las creencias irracionales son igual de disfuncionales. Entonces, Albert Ellis, que ya sabemos que es el creador de la terapia racional emotivo-conductual, empieza a identificar unas 11 creencias irracionales que generan entonces en los pacientes unas emociones negativas, unas conductas que son disfuncionales. Entonces, según Albert Ellis, esas creencias provienen de exigencias que nosotros vamos formando a lo largo de nuestra vida, que se van forjando cuando nosotros tenemos una interacción con los demás, cuando nosotros vamos desarrollándonos como personas, y que se vuelven exigencias del mundo, absolutistas del mundo, de los demás o incluso de nosotros mismos. Uno de ellos, que es la primera que ustedes ven ahí, es: debo ser amado y aprobado por todos. ¿Qué es esto? Entonces, una necesidad extrema para que el ser humano adulto deba ser amado, ser aprobado por todas las personas que son significativas para él en un entorno. Entonces, ¿cuál es la creencia? Necesito la aprobación de todas las personas, necesito la aprobación de personas importantes en mi vida para poder considerarme una persona valiosa. Que si entonces esto no pasa, no soy valioso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ansiedad, una baja autoestima, una dependencia emocional. Miren que les estoy diciendo, la creencia del modelo ABC, obviamente, son creencias que se van a desencadenar por cualquier situación en especial. Que puede ser, por ejemplo, en una persona se le puede detonar esa creencia o se le puede aumentar esa creencia cuando de pronto no es validado por una persona de su familia o no es validado por su mejor amigo o incluso por su pareja. Entonces, acá está la parte de lo que es el entorno. Esa es la creencia. ¿Y cuál es la consecuencia al fin y al cabo? Pues ansiedad, una baja autoestima, una dependencia a nivel emocional. Recordemos que esas consecuencias pueden ser tanto conductuales como emocionales, porque la creencia es el pensamiento. Tenemos otra, y es, debo ser competente o debo ser exitoso en todo momento. Entonces, es, debo ser suficiente o para considerarme a mí mismo como una persona válida, como una persona buena, debo ser muy competente, debo ser suficiente, debo ser capaz de lograr cualquier cosa que yo me proponga. Esa es una creencia. Debo ser competente y exitoso en todo momento. La creencia es: si yo no soy excelente en lo que hago, puedo ser un fracaso laboral o puedo ser un fracaso académico o un fracaso total. Muy similar a una creencia que, por ejemplo, veíamos en Laura. ¿Y cuál es la consecuencia? Perfeccionismo, miedo al fracaso, la procrastinación, que les mencionaba. La procrastinación es más una consecuencia de una creencia irracional. Si nosotros analizamos a pacientes que tienen o que tienden a la procrastinación, ¿cierto? Obviamente sin ligarlo quizás a un trastorno, por ejemplo, de TDAH, que es otra cosa diferente a lo que es o a lo que genera una creencia racional, pues podríamos ver primero una creencia. Muchos pacientes, de hecho, que procrastinan es porque tienen un miedo al fracaso y por eso procrastinan. Entonces, si yo no soy excelente, mejor yo no hago las cosas, o como soy un fracaso total, mejor las hago para después. Esa sería la consecuencia. La creencia es: no soy excelente, o si no soy excelente en todo lo que hago. Otra es esta: las personas que no actúan, entre comillas pongo, como deberían, son viles, son malvadas, son personas infames y deberían ser castigadas por su maldad. Esa es una creencia irracional. Entonces, si las personas no actúan justo como yo quiero, que las personas deben actuar de forma justa, de forma correcta o de forma como yo creo que es correcto, porque también hablemos de lo subjetivo. Entonces, una creencia es: si alguien me trata mal, entonces es una persona horrible, es una persona que debe ser sancionada, es una persona que debe ser castigada. ¿Y cuál es la consecuencia? Va a tener ira, va a tener resentimiento y pues los va a llevar también esa creencia irracional a los pacientes a tener unos conflictos interpersonales, porque pues eh, todos actuamos de manera muy diferente entre sí. Entonces es muy difícil que una persona actúe justo como, como yo, eh, como yo lo hago.
Tenemos otro, y es este. Es terrible, es catastrófico que las cosas no funcionen como a uno le gustaría, ¿cierto? Pues hay cosas que uno no sale como uno quiere, pues que las cosas deben salir tanto como yo quiero. Entonces, ¿cuál es la creencia? Es terrible cuando las cosas no salen como las planeé y la consecuencia al final y al cabo va a ser frustración, va a ser intolerancia a la frustración y también va a llevar a cabo la ansiedad. Otro es el malestar es insoportable y no puedo soportar. Pues oeste. La desgracia y el malestar humano están provocados por esas circunstancias externas y la gente no tiene la capacidad para controlar sus emociones. Esa es otra creencia irracional. Es decir, pues a veces las personas ven un malestar como insoportable, que a veces no lo pueden soportar y es la creencia de si algo entonces es difícil, si algo me resulta absolutamente doloroso, no puedo soportarlo y lo que hago es evitarlo a toda costa, evitar el sufrimiento. Y la consecuencia es cuál, una evitación, una falta de resiliencia en muchos pacientes, una falta incluso de dependencia a la gratificación inmediata. A veces nosotros no podemos conseguir las cosas inmediatas porque las cosas tienen un paso a paso, ¿cierto? Todo en la vida tiene un paso a paso. A veces hay cosas que se terminan pues se terminan rápido de hacer, otras cosas que se terminan un poco más tarde, pero que no podemos depender y que hay pacientes que dependen mucho de la gratificación inmediata. Es decir, tengo que hacer las cosas súper rápido para yo poder, pues, hacer las cosas, pues, tener una gratificación en menor tiempo. Y eso es una creencia irracional. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues el paciente va a estar todo el tiempo evitando la situación de dolor, una dependencia de pronto incluso a esa gratificación inmediata como les estaba mencionando. Tenemos otra u otras. Y es el pasado determina mi presente y mi futuro. ¿Qué es este? Es este de acá. No, bueno, el pasado determina mi presente y mi futuro, es decir, lo que me ocurrió en el pasado va a seguir afectándome por siempre, para siempre. Es una absoluta. Miren que acá es una absoluta. Es decir, es una creencia, como tuve malas experiencias en el pasado, entonces voy a seguir siendo infeliz y no voy a cambiar. Es muy de los pacientes que nos dicen en consulta, eh, es que como tuve malas relaciones de pareja en el pasado, entonces yo sé que todas las personas que voy a conseguir de ahora en adelante son un ejemplo infieles, ¿cierto? Entonces miren que es una creencia irracional. Como yo tuve uno o dos, eh, eh, pues es un ejemplo, obviamente, experiencias negativas, entonces ya todo lo venidero va a ser infeliz, va a ser con malas experiencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues el paciente va a vivir todo el tiempo con un sentimiento de desesperanza, de una habitación también al cambio, de un patrón de comportamiento y un victimismo, ¿cierto? Entonces es que me pasó eso, entonces todo el tiempo voy a tener eso. Eso es algo muy común. Incluso pues, aunque él y Sibek son modelos que se van a relacionar de la segunda ola a la segunda generación, a veces se mezclan, porque se complementan muy bien lo que son esas creencias irracionales y las creencias nucleares, creencias periféricas que son más de Beck, del modelo de Beck, las distorsiones cognitivas. Entonces, estas son algunas de ellas. Esa es la del futuro, una generalización del futuro, si lo queremos ver así con ese tipo. Otro es, los problemas de los demás son terribles, los problemas de los demás son tan horribles que debo preocuparme por ellos. Es este, debo sentirme muy preocupado por los problemas y por las perturbaciones de los demás. Entonces son las personas que todo el tiempo están pendientes de los problemas ajenos. Una cosa es ayudar al prójimo, obviamente, no estoy diciendo que no, pero hay personas que no se desligan de los problemas ajenos. Entonces, una creencia de ellos es no puedo ser feliz porque otros están sufriendo, o yo no puedo, o no merezco la felicidad porque hay personas que habitan en la calle, o debo preocuparme intensamente por los problemas de los demás, o ni siquiera con problemas pues externos, a veces incluso pues con personas como cercanas, pero a la vez no. Entonces son las personas que todo el tiempo están en pro o están en función de los demás, pero siempre de los demás. Como les menciono, obviamente es indispensable
ser personas pues prosociales, que seamos dadivosos, que seamos pues como muy desde el prójimo, pero a veces hay personas que todo el tiempo están pensando en es que el otro, es que el otro, ¿cierto? Entonces siempre están preocupados por los demás, o al contrario, es que este tiene y yo no, es que este tiene una casa, yo no. Entonces, eso al fin y al cabo, si nosotros nos preocupamos más por las cuestiones externas, voy a tener entonces, obviamente, desesperanza, porque siempre van a haber personas mejores que uno o en la misma situación o en menor situación. Recuerden que siempre es como lo que uno percibe. eh, a veces las personas van a sufrir por enfermedades porque no los podemos evitar, pero es normal preocuparnos, pero lo que ya no es normal es preocuparnos en exceso. Entonces las personas tienen consecuencia de una ansiedad, un desgaste emocional, porque imagínense todo el tiempo pensando en que el otro está mal y yo estoy bien, una falta de límites personales, que a veces les cuesta mucho a los pacientes, es el límite personal. No podemos ser como fue que me dijo una vez una paciente, me dijo, yo me creo la salvadora del mundo. Y así me lo decía, ella misma era consciente de eso, que es irracional, solo que no lo podía evitar o no lo podía parar, hasta que ya fue muy consciente. Entonces siguió ayudando al prójimo, y usando con mi familia y estoy pensando en que tengo que llevar mercado, en que tengo que, pues a la fundación en la que ella estaba, en que tengo que llevar mercado, en que tengo que ayudarle en las labores como del hogar de no sé quién, entonces estaba en función de los demás, pero nunca en función de ella. Incluso empezó a descuidar a su propia familia y eso fue lo que la llevó a consulta. Hay otro y es siempre debe haber una solución perfecta para todo, que sería esta. Existe una solución perfecta para cada problema y si no lo hallo, entonces es algo catastrófico, es algo sumamente malo. La creencia es que si no hay una solución perfecta para mis problemas, entonces no hay ninguna solución en absoluto. Y hay una consecuencia, esa indecisión, es una parálisis por análisis, que me encanta ese término, la parálisis por análisis, porque, claro, si yo tengo muchos caminos y yo solo y busco y rumio en el camino perfecto, no lo voy a hallar. Entonces es una parálisis por análisis que incluso nos lleva también como a la procrastinación y a un sentimiento de desesperanza y a un sentimiento pues como también de, de angustia todo el tiempo, porque es que no siempre vamos a tener la solución perfecta para todo. Y miren que por ejemplo, 7 se relaciona mucho a este, al 4, lo que es más fácil evitar las responsabilidades y dificultades de la vida que hacerles frente. Entonces son personas que van a procrastinar o debo depender de los demás y necesito a alguien más fuerte en quien confiar. ¿Se relaciona con quién? Con este. Y es, si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme terriblemente inquieto por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra. Es un pensamiento, entre comillas, muy catastrófico, ¿cierto? Todo el tiempo entonces estoy pensando en que si me monto un bus, me voy a caer, o el bus se va a chocar o algo va a pasar. Créame, las creencias irracionales se van forjando a lo largo del tiempo, son a veces eh, pensamientos que el mismo paciente no se da cuenta hasta que ya le generan un malestar tan absurdo, tan absoluto, que es ahí donde ya va a consulta. La paciente que yo les mencionaba, que siempre ya estaba pendiente de los demás, estaba en muchas fundaciones, eso está muy bien, eso está perfecto, pero hasta qué punto el paciente va a tener un límite entre lo que es la familia o el valor propio o las propias responsabilidades y los demás. Por ejemplo, esa paciente que les estoy mencionando, eh, pues que es uno de los muchos ejemplos de pacientes con creencias irracionales, es, es que, en un segundo, es que pues, la paciente incluso, por ejemplo, daba de su sueldo, pues si su hijo y su hija necesitaban
Él, al fin y al cabo, pues tenía hijos, tenía familia, tenía responsabilidades por ayudar siempre a los demás, ¿cierto? Se trabajó pues obviamente con la paciente porque sí fue algo difícil. Sí, sí, Carla, sí. Ya lo voy a profundizar después del descanso porque sí, o sea, no es que solamente el paciente tenga creencias irracionales y ya, no, no se trata de eso. De hecho, hay creencias irracionales tan arraigadas, tan absolutas y tan difíciles de cambiar en algunos pacientes que se convierten en, por ejemplo, ansiedad generalizada. De hecho, muchos pacientes con ansiedad generalizada, pues como decir que todos, tienen creencias irracionales, distorsiones cognitivas. Digamos que nosotros, como seres humanos, todo el tiempo estamos formando creencias. Hay unas que son racionales, hay unas que sí son muy objetivas, hay personas más objetivas que otras, pero hay otras personas que son muy pendientes como de esas creencias irracionales, pues que se van forjando, como les menciono, a lo largo del mundo, a lo largo de nuestra historia vital. Entonces, que se van volviendo tan arraigadas a ellas que son difíciles de cambiar y que al fin y al cabo desembocan en algo mucho más grande. Sobre todo si son pacientes que ya llevan mucho tiempo, de pronto sin consultar o sin armonizar, creo que es la palabra, el componente del pensamiento, el componente más de las creencias y desembocan en, en algún diagnóstico. Ya lo voy a explicar un poco más amplio. De hecho, es buena pregunta. Vamos entonces a nuestro descanso y volvemos dentro de unos minutos. Recuerden en el descanso, comer bien, alimentarse bien, es sumamente indispensable, se los digo como neuropsicóloga, eh, para que podamos entrar a nuestro próximo bloque. Y la parte, entonces, de lo que son las creencias irracionales básicas, que son esas exigencias absolutistas, que son necesidades que el paciente interpreta o que el paciente sabe que son pues completamente irracionales, es decir, el mismo paciente, la idea es que caiga en cuenta de que son exigencias absolutas, que son necesidades perturbadoras, como los deberías, como lo necesito o los necesito. Entonces, de acá se desembocan estas, que es de uno mismo, por ejemplo, debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. De otras personas deben actuar de forma agradable, de forma justa, de forma considerada y del mundo. Pues eh, eh, la vida, el mundo, entonces debe ofrecerme unas condiciones que son buenas, unas condiciones que son fáciles para que pueda conseguir lo que yo quiero sin mucho esfuerzo. Entonces, para Ellis, cualquier perturbación emocional va a estar relacionada con esa gran probabilidad de que alguna de esas creencias irracionales interfiera en la vida cotidiana. El objetivo siempre de la terapia es detectar, es cambiar esas inferencias erróneas, recuerden que son inferencias erróneas, como esas creencias dogmáticas, esas creencias más absolutistas que las originan. Y de hecho, esas actitudes de exigencia y de necesidad perturbadora facilitan las distorsiones cognitivas que más o menos vamos a ver en PEI. Por ejemplo, la sobregeneralización, las etiquetas negativas, el sacar conclusiones negativas. Tenemos otra y es adivinar, por ejemplo, el futuro o descalificar lo positivo. Vamos a hacer entonces un trabajo de esas mismas creencias irracionales que nos propone Beck, perdón, que nos propone Albert Ellis, para poder luego continuar con lo que es Beck. Entonces, como les había mencionado, nosotros la idea es que podamos llevarlo a cabo en un caso, esas creencias irracionales. Ya hicimos un ejercicio de lo que era, por ejemplo, el caso clínico desde la A, B, C, pero ahora vamos a ver un caso clínico desde esa reestructuración cognitiva, desde la TREC que nos propone Albert, Albert Ellis. Entonces, mientras yo les voy subiendo el caso clínico,
Vamos entonces a revisar, yo quiero que esto quede sí muy claro, lo que son esas creencias irracionales, las 11 creencias irracionales que nos propone entonces Albert. Un momento. Entonces, así como hicimos con este, que fue el modelo de ABC, miren entonces que estábamos trabajando esta parte ABC, ya no vamos a hacer tanto la ABC, sino que lo vamos a hacer desde el caso clínico que vamos a compartir, pero de un caso general. Pero antes, entonces, quiero muy bien que logren identificar cuáles son esas creencias. Vamos a trabajar con un caso, el que les había entonces mencionado. La idea es que lo leamos, es un caso clínico diferente al que de pronto estábamos trabajando con Laura. Recuerden que el caso clínico de Laura yo se los compartí al chat, que es diferente al que pueden encontrar en el material opcional. Este sí lo vamos a ver similar, que es de Sebastián, para que de igual manera pues se los voy a compartir por acá, porque no tenemos pues como un acceso al material opcional en este momento, pero que sí necesito que quede muy claro. Entonces, en un momento se los comparto. La idea es que ustedes entonces vean ahí cómo se aplica la técnica ABC, pues de lo que es en este caso, pues como de Sebastián, la conclusión clínica, todos los pasos, todos los procesos, para que podamos tener más claro lo que es la terapia racional emotiva de Ellis, que como les menciono, como son modelos más cognitivos que conductuales, es decir, pues no dejan de lado la parte también conductual, pero sí hace mucho énfasis en cómo nosotros vamos a interpretar el mundo. Eh, con Sebastián, voy a poner acá entonces, Sebastián, los voy a compartir en PDF, que es el que ustedes igual pues van a encontrar en el material de estudio. Entonces, cuando tengan acceso al material de estudio, saben que es Sebastián, listo, que se llama Sebastián. Entonces vamos a ver a Sebastián. Sebastián, 32 años, era profesional universitario, de hecho pues era ingeniero de sistemas o es ingeniero de sistemas en una empresa multinacional. ¿Y cuál fue el motivo de consulta principal de Sebastián? No soporto equivocarme en el trabajo, siento que cualquier error demuestra que soy un fracaso como profesional y como persona. Entonces, esa es la evaluación clínica inicial, una historia clínica relevante. Sí, se usan actualmente en terapia cognitivo-conductual. De hecho, todas, las tres generaciones. Ah, bueno, antes de esto, recuerden que yo tenía una pregunta de Carla, que de hecho pues fue muy interesante, que Carla nos decía, es posible, o si es posible, que estas creencias irracionales se formen o más bien se somaticen como en diagnósticos o trastornos. Ella ponía un ejemplo entonces del TOC. Sí, totalmente. Las creencias irracionales, como les decía antes del descanso, juegan un papel muy importante, incluso en ese mantenimiento, en la formación, incluso hasta esa somatización de varios trastornos psicológicos, porque algo que es muy importante a tener en cuenta, y es que nosotros no somos solo pensamiento, conducta y emoción, nosotros también tenemos una psicofisiología. De hecho, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo está, y por ejemplo, ya que Carla nos dijo cómo se da en el TOC. Entonces, en el TOC
aunque no es la única o no es el único diagnóstico, pues muchas veces esas obsesiones, esos pensamientos intrusivos que son recurrentes y angustiantes para el paciente que vive con trastorno obsesivo compulsivo, están sostenidas por esas creencias irracionales que son disfuncionales. Por ejemplo, que de hecho pues son las 11 que vimos. Una creencia irracional es de una persona con TOC. Si no controlo mis pensamientos, algo malo va a pasar. Y va a ser mi culpa, va a ser todo mi culpa, o otro ejemplo. Si no cierro la puerta o si no verifico que cerré la puerta, va a pasar algo muy malo en mi apartamento, algo se va a incendiar, algo van a robar, ¿cierto? Es una creencia irracional, porque ya el paciente verificó que cerró la puerta otro ejemplo que les estaba diciendo es que si no controlo mis pensamientos, algo malo va a pasar y será mi culpa. ¿Cuál es el resultado, por ejemplo, en el TOC? La persona comienza a hacer compulsiones para, entre comillas, tener como un ejercicio de neutralizar ese pensamiento, como lavarse las manos, revisar cosas, repetir palabras, o por ejemplo esa parte de rezar y rezar y rezar de manera compulsiva. Y la somatización va a ser cuál, pues que también el cuerpo pues, responde a una tensión muscular, a una fatiga, a dolores de cabeza, a cefaleas continuas, a insomnio, por ejemplo. Muchas personas, pues no es raro ver a una persona ansiosa que tenga dificultades en la conciliación o en el mantenimiento del sueño. Entonces, ¿qué tipo de creencias irracionales pueden estar presentes en las personas? Intolerancia a la incertidumbre, entonces necesito estar un, un, un 100% seguro de que todo va a estar bien. O, por ejemplo, una responsabilidad exagerada. Si no hago eso, entonces podría pasar algo terrible por mi culpa. Eh, y un perfeccionismo, entonces todo tiene que estar exactamente igual o lo que les mencionaba, pues yo debo tener un, como una solución perfecta a todo. Entonces, estas ideas, cuando se cronifican, pueden no solo causar todo como les mencionaba, sino también aumentar la ansiedad, estar con ansiedad generalizada, y también en muchos casos, en muchos pacientes, no en todos, pero sí en muchos vemos algo que es la hipocondría, donde pues obviamente no son síntomas físicos reales, sino que es más bien una ganancia secundaria. Y bueno, en general también síntomas físicos, que sería la somatización que les mencioné, pues cefaleas, insomnio y otros diagnósticos relacionados. Pues, ¿cómo se trabaja eso? Pues la idea es esa, con ISA TCC, desde la terapia racional emotivo-conductual, pues identificar y reestructurar esas creencias. En el trastorno obsesivo compulsivo no solamente son creencias irracionales, esto es algo que debo tener pues muy en cuenta para explicarle a ustedes, hay otros síntomas asociados, hay otros funcionamientos cerebrales también asociados, pero que también hay algo y es que se forman esas creencias. Entonces la idea es también eh, trabajar mucho con esas creencias irracionales de Ellis, también trabajar mucho con esa exposición y la prevención de respuestas, que es el modelo EPR, en el caso, por ejemplo, específico del TOC, pero no solo en el TOC. También vemos eh, eh, otros diagnósticos que les mencionaba, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que también se puede dar. Entonces, esas creencias irracionales van a dar origen y, como les mencionó, también a un mantenimiento, incluso a un agravante de muchos trastornos, de muchos diagnósticos psicológicos que dan lugar a síntomas somáticos. Entonces, la ansiedad, por ejemplo, por miedo a fallar, a no agradar, la depresión, entonces por autoevaluaciones negativas constantes, y yo todo el tiempo me estoy eh, evaluando negativamente, evalúo negativamente el futuro, evalúo negativamente a los demás, algo pues muy modelo de B, pero que también refuerza esta parte. En el TOC, que es más de creencia, de certeza, o las fobias por una catastrofización del peligro. Eso con respecto como a la formación de los trastornos, pues son formas distorsionadas de pensar sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre los demás. Entonces, por ejemplo, debo ser amado, debo ser aprobado por todos, y cuando se enfrenta a que pues no todos lo aprueban, no todos lo aman, es allí donde lleva o conlleva a, a la aparición de muchos diagnósticos o el mantenimiento, por ejemplo, de los síntomas y la somatización. Un ejemplo como muy común, pues
Cuando esas creencias no se cuestionan, ese cuerpo del paciente, el cuerpo del paciente empieza, entre comillas, a expresar de lo que la mente no resuelve, ¿cierto? Eso es algo que de pronto desde terapia cognitivo-conductual no se ahonda tanto, pero que si lo analizamos más desde el funcionamiento cerebral, el cuerpo humano no es aislado. El cuerpo humano no se aísla de la conducta, el cuerpo humano no se aísla de la emoción. Pues nosotros somos un conjunto de procesos, procesos cerebrales, procesos emocionales, procesos cognitivos, procesos biológicos. Entonces, si una persona con la creencia, entre comillas, no soy perfecto, valgo menos, puede desarrollar ¿qué? Una ansiedad generalizada. Entonces, todo el tiempo estoy pensando, entonces eh, soy invalidado, no soy bueno, valgo menos que los demás, entonces migrañas, problemas gastrointestinales. De hecho, muchos pacientes con ansiedad generalizada también tienen cefaleas. Y una persona que cree, por ejemplo, si algo malo puede pasar, va a pasar y va a ser mi culpa. Algo aislado completamente. Entonces puede tener obviamente conductas obsesivo-compulsivas para comprobar dolores musculares por esa tensión continua. Imagínese uno todo el tiempo estar pensando en si algo malo va a pasar, va a ser mi culpa. Es un miedo excesivo, es un miedo generado también por esas creencias que se van a activar continuamente a ese sistema nervioso simpático. Entonces hablamos de sistema nervioso, simpático y parasimpático. Entonces en este caso el simpático va a generar síntomas físicos que son reales. En resumen, las creencias irracionales, ya para pasar como tal al caso, no solo influyen en la mente, influyen también en cómo nosotros actuamos, como ya lo hemos visto, pero también en cómo el cuerpo reacciona. Los trastornos emocionales tienen raíces cognitivas muchas veces, sí, pero también hablamos de la somatización, que es esa manifestación física de esa carga o más bien sobrecarga emocional y mental que no se procesa adecuadamente. Solo pensemos en un momento, cuando nos sentimos angustiados por algo objetivo, por algo que quizás sí tiene una característica racional. Todo el tiempo nos vamos a... Una persona que tiene, por ejemplo, deudas, pues es algo racional, ¿cierto? Tú te sientes angustiado porque tú tienes deudas. Si tienes deudas, vas a perder, no sé, la casa, el carro, lo que sea. Ahí hay algo objetivo, hay algo racional. Entonces, si tengo una persona que tiene deudas y que todo el tiempo está pensando, tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar, es algo obviamente que tiene un desencadenante que es sumamente objetivo. Pero es allí donde les pongo como el ejemplo. Una persona con ansiedad generalizada todo el tiempo está pensando en qué no hice, qué debo hacer o qué debería estar haciendo en el momento. Sí, un solo paciente tiene varias creencias irracionales. De hecho, hay pacientes que pueden tener todas, es decir, no son mutuamente excluyentes. Puede creer, puede tener creencias irracionales desde el modelo de Ellis o más desde el modelo de Beck, que son esas distorsiones cognitivas que ya vamos a entrar a conocer. Pues les voy a compartir, pues les voy a mostrar el caso clínico que vamos a trabajar, que es este, de Sebastián, que pues se los voy a mostrar acá, pero saben que lo tienen en el material de estudio, que lo pueden encontrar así, eh, a Sebastián. Así lo pueden encontrar como se lo subrayé, mientras se soluciona pues como ese proceso del material opcional. Pero entonces lo vamos a trabajar así. Entonces, motivo de consulta, no soporto equivocarme en el trabajo, siento que cualquier error demuestra que soy un fracaso como profesional y como persona. Entonces, ¿cuál es la evaluación clínica inicial? Sebastián es un hombre de 32 años que acude a consulta psicológica por presentar un cuadro persistente de ansiedad asociada a exigencias laborales. Refiere experimentar altos niveles de angustia, inseguridad personal y autocrítica intensa frente a cualquier situación que implique evaluación de su desempeño. Menciona que tras recibir una corrección de parte de su jefe, se sintió inútil, entre comillas, incapaz, entre comillas, y con pensamientos intrusivos de autodescalificación. Desde la universidad, Sebastián manifiesta haber mantenido un estándar de autoexigencia muy alto, con un fuerte temor al fracaso y a la desaprobación. Indica que ha evitado asumir posiciones de liderazgo por miedo a equivocarse y ser criticado, lo que ha limitado su crecimiento profesional. Una evaluación psicométrica se hizo en Sebastián, una evaluación psicométrica siempre es importante
las evaluaciones psicométricas, siempre. Así de pronto no tengamos como pues, como un diagnóstico preciso del paciente o así el paciente llegue y pues no veamos como un diagnóstico siempre. La idea es hacer lo objetivo, lo subjetivo. Entonces, obviamente se empezó con la entrevista clínica más que necesaria y pues algo también legal. Y se empieza a ver un estilo cognitivo en Sebastián muy rígido, muy perfeccionista, que estaba pues basado como en esos absolutos, y se aplicó esto, la escala de ansiedad generalizada, que fue el GAD, y arrojó una puntuación de 14. 14 es un nivel muy, pues, moderado a severo, de hecho está en el límite. Y que se observa también un patrón de pensamiento dicotómico, que no fue nada, muy eh, desde las creencias, perdón, desde las distorsiones cognitivas de Beck, vamos a ver ese pensamiento dicotómico, una sobregeneralización y el catastrofismo. Entonces no se identifican pues antecedentes psiquiátricos, no había consumo de sustancias, no había eventos traumáticos, eso es muy importante también tenerlo, tenía paraclínicos y el paciente tiene pues buena red de apoyo. Formulación del caso desde la TREC, ABC, miren que el caso es un poco largo, eh, me voy a saltar esta parte de ABC, ¿cierto? Del modelo de la A, acontecimiento activador, entonces el jefe le indicó, y cuáles son las creencias irracionales. Entonces, no debo cometer errores nunca, especialmente en el trabajo, miren que son absolutos, si me equivoco entonces soy incompetente, mi jefe piensa, mi jefe ahora piensa que no sirvo para este cargo y eventualmente me va a despedir, miren que es pensar en el futuro y cometer errores que pues cometer errores me hace una persona fracasada. Consecuencia emocional y conductual, tristeza, vergüenza, ansiedad intensa, desesperanza, irritabilidad, estaba súper irritable y obviamente pues tristeza. Y conductuales, él ya tenía una habitación por las tareas, ya había una postergación incluso de la entrega de los informes porque tenía mucho miedo de ser reprobado o ser de pronto visto como inútil, entonces siempre se dedicaba mucho tiempo en que los informes le quedaran casi que perfectos y ya no tenía una participación en las reuniones, que era algo que usualmente él hacía, ya evitaba completamente como participar y una necesidad pues excesiva de aprobación. Y acá una intervención terapéutica que fue lo siguiente. Objetivos terapéuticos, siempre trazar objetivos terapéuticos desde principio a fin, objetivos a largo plazo y a corto plazo, que son unas metas terapéuticas, y los objetivos fueron identificar y modificar esas creencias irracionales que estaban relacionadas con el perfeccionismo, con el temor al fracaso, y desarrollar todo un sistema de creencias más racional, más realista, mucho más funcional pues, para Sebastián. Como tenía tantos niveles de ansiedad, la idea también de la terapia era reducirlos, promover conductas pues, mucho más adaptativas en el entorno laboral y la tolerancia a la frustración. Entonces acá fue una disputa cognitiva que fue lo que habíamos hablado ahora, pues con una estrategia y unas técnicas empleadas. El cuestionamiento socrático, esas creencias irracionales, un debate, donde entonces, por ejemplo, acá, evaluar la evidencia objetiva a favor y en contra de las creencias. Entonces, ¿qué evidencia tienes de que un error significa que eres incompetente? No sé si ustedes se acuerdan mucho el ejemplo que yo les di el primer día que estábamos, de hecho fue ayer, que estábamos viendo a Juan, que Juan era el ejemplo perfecto de lo que es las terapias de segunda generación, los modelos de segunda generación. Y también tenemos entonces este, tu jefe ha dicho que perderás tu empleo por este error, una disputa lógica, entonces disputa empírica, disputa lógica y disputa pragmática. Evaluar esa creencia, hace bienestar personal, acá se es una formulación racional del caso, técnicas conductuales complementarias, entonces miren, por ejemplo, tareas, son técnicas conductuales complementarias que se realizaron. Entonces, tareas de afrontamiento, un registro de pensamientos automáticos, pues que también es conductual y cognitivo, y una práctica de autoaceptación. La evolución y la conclusión clínica, que es esta parte de acá. Entonces, ese es el caso, un poco pues eh, reducido de lo que es Sebastián, pues, obviamente por facilidad de aprendizaje.
y lo tienen en esa parte como del material opcional. Igual mañana se los voy a mostrar cuando el material esté ya visible. Es más, voy a revisar si ya pueden tener acceso al material. Todavía no, pero saben que está allí. ¿Listo? Que es el caso de Sebastián. Ahora hablemos un poco de Beck, de la terapia cognitiva. Como sé que muchos no conocían o apenas están adentrándose como al mundo de la psicología, de terapia cognitivo-conductual, vamos a ver un poco de lo que es Beck, un resumen de lo que es Beck con esta parte de la reestructuración, pues con la terapia cognitiva. Dialoguemos sobre lo que es la terapia cognitiva de Beck. Sigue estando dentro de la segunda generación, dentro de la segunda ola. De hecho, muchos teóricos o más bien pues muchos terapeutas que tienen un enfoque más cognitivista, más desde la segunda hora, pues combinan la terapia de Beck con Albert Ellis. Entonces Beck, o más bien esa terapia cognitiva, fue propuesto por Aaron Beck en la década de 1970, así pues si lo analizamos un poco de años, y es un enfoque muy cognitivo, donde se basa en una premisa de que nosotros tenemos unos pensamientos, que son esos pensamientos quienes van a influir en las emociones y también en la conducta. Miren que también lo veíamos en lo que es la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis, que los pensamientos son los que influyen, pero acá el objetivo no era identificar esas creencias irracionales en Ellis, como en Ellis, sino más bien identificar esos pensamientos que son automáticos, pensamientos que son negativos y esas creencias disfuncionales y esos esquemas también cognitivos que para el paciente son desadaptativos y que contribuyen a un trastorno como la depresión y como la ansiedad. Entonces, hay unos principios claves en la terapia de Beck y es que tiene un modelo muy cognitivo. Recuerden que aunque tenga un modelo cognitivo, nunca deja aparte lo que es la parte conductual. Entonces acá la interpretación que nos dice Ellis es que la interpretación que nosotros le damos a los eventos es lo que va a influir en nuestras emociones, va a influir en nuestros comportamientos más que el evento en sí mismo. Y habla también de unos pensamientos automáticos que él nos llama entonces que son ideas espontáneas, ideas que son rápidas, que pueden ser irracionales o que pueden ser distorsionadas. Para Beck, entonces tenemos esto, estas distorsiones cognitivas, que son errores en la lógica, que son errores en los procesos cognitivos, pues, maneras o equivocadas de pensamiento que aparecen de manera automática. Nosotros no lo controlamos, no es que yo quiera decir como sí, voy a tener una distorsión cognitiva, no, no se trata de eso, pues son pensamientos que llegan al paciente, pensamientos que al fin y al cabo vienen siendo negativos, pues porque son distorsionados y que provocan unas emociones, unas conductas o reacciones en los pacientes que no van como en consonancia con lo que el paciente de pronto desea. Entonces hay algo importante acá en la terapia cognitiva de Beck y es el sufrimiento. Dice que el sufrimiento se da por una interpretación y una valoración que es subjetiva que nosotros hacemos de los sucesos y que no son los sucesos en sí mismos. Y dice lo siguiente, ante una situación, antes de emitir una respuesta, se percibe, se clasifica, se interpreta o se evalúa y se le da significado a partir de los esquemas cognitivos o los supuestos previos que el paciente tenga. De hecho, él menciona
lo que es la triada cognitiva, que acabamos de ver también en el video, la triada cognitiva de Beck, donde tenemos un pensamiento automático que es negativo de tres componentes. Un pensamiento negativo de sí mismo, un pensamiento negativo de lo que es el futuro y un pensamiento negativo de lo que es el mundo. Entonces, cuando una persona, según lo que nos propone Beck, o en este concepto, pues de la triada cognitiva, que él lo menciona más especialmente para el tratamiento de la depresión, es una triada entonces que describe estos tres tipos de pensamiento negativo. Por ejemplo, la triada cognitiva de Beck es una visión negativa sobre uno mismo, entonces soy inútil, no valgo nada, siempre soy un fracaso, o el paciente se percibe como inadecuado, como defectuoso, o se percibe sin ningún tipo de valor, pues se percibe deficiente, inútil. Eso como visión del mundo. Luego, perdón, de sí mismo. Luego tenemos una visión del mundo donde el paciente acá tiene una visión negativa del entorno. La vida es injusta, nadie me quiere, todo está en mi contra, interpreta, entonces, o todos están en mi contra, por ejemplo, interpreta entonces el entorno como un entorno hostil, como un entorno que es demandante o un entorno que no tiene apoyo, como un entorno completamente invalidante, y también tiene una visión negativa sobre el futuro. Es decir, acá, bueno, acá es importante y es que se siente como derrotado socialmente, no ve una red de apoyo, se siente menos o que no está como a la altura de las exigencias ni tiene la capacidad de superar todos los obstáculos que le coloca el mundo. Es decir, culpa al mundo, también se culpa a sí mismo de sus dificultades. Ojo acá, es una depresión basada en el modelo de Beck. Obviamente hay otros modelos de la depresión que son muy diferentes. Hay modelo biológico, modelo de Beck, hay otro tipo de modelos que obviamente pues acá por tiempo no vamos a ahondar, pero sí en el de Beck. Y también tiene un modelo o más bien una percepción el paciente que tiene depresión de lo que es el futuro. Entonces ve el futuro, una visión negativa de lo que va a pasar, entonces nada va a mejorar, siempre me voy a sentir de la manera en que me siento, no hay esperanza y se anticipa a que esos problemas actuales continúen empeorando, que nunca van a mejorar. Entonces estas tres áreas se retroalimentan, esas áreas van alineadas una con otra y que se mantiene ese estado depresivo en el paciente. La intervención por eso en el ámbito cognitivo es buscar cuestionar, buscar modificar esos pensamientos negativos para al fin y al cabo, pues en el paciente romper con este ciclo. Entonces son automáticos, el paciente no los controla, no es que el paciente quiera tener una visión negativa del mundo, no, y que son autoesquemas negativos, como él se percibe ante esta creada y que son errores al fin y al cabo de esa lógica del procesamiento de la información. Esta triada cognitiva, entonces son esas tres formas de pensamiento negativo, son imponentes, son autocríticas, son típicas de las personas con depresión. Esos pensamientos negativos, entonces, tienden a ser automáticos de manera espontánea y a medida que esos tres componentes van a interactuar, van a interferir con ese procesamiento cognitivo del paciente que tiene un procesamiento cognitivo entonces que vamos a llamar normal y esto es lo que va a provocar entonces también esa deficiencia en la percepción y la memoria, en la capacidad de resolver problemas. La persona entre comillas se obsesiona con unos pensamientos negativos. Esta imagen me parece hermosa, creo que es una imagen que un paciente una vez me mostró, un paciente con depresión, tenía depresión moderada, de lo que era la depresión. Entonces lo coloco acá también como por honor a eso, porque pues así era, como él veía su depresión, pues sí tenía su red de apoyo, pero no la consideraba tan así, tenía una visión muy negativa. Entonces acá es donde tenemos un juego de lo que son las distorsiones cognitivas donde son procesos de pensamiento que son ilógicos, son distorsiones en el proceso pues, de los pensamientos, de cómo entra la información a nuestro cerebro, cómo la percibimos y que son patrones de pensamiento que van a producir también pues, un comportamiento disfuncional.
Voy a dejar hasta acá, hasta las distorsiones cognitivas, para que no quede corto el tema. Las distorsiones cognitivas son muy importantes para Beck, pues de hecho es importante tener un manejo de las distorsiones cognitivas, pero también de eh, del componente de Ellis. Por acá estoy viendo algunas preguntas, creo que ya resolví esta sería que solo paciente tiene varias, creo que si el paciente tiene varias creencias irracionales, sí, tiene varias creencias irracionales. Otra, creo que ya la respondí también. Si esas técnicas de segunda generación se siguen utilizando actualmente, sí. La de Carla, perdón, sobre los trastornos como el TOC. Y veo otra pregunta. Dice lo siguiente. Se puede decir que esta triada cognitiva suele afectar a los pacientes con ideaciones suicidas. Sí. Es decir, obviamente depende del modelo, ¿cierto? Desde el modelo de Beck, igual también hay componentes pues como de eh, autosabotaje, esa triada cognitiva, entonces sí está muy relacionada con esas ideas suicidas, especialmente pues en personas que tienden a la depresión de moderada a severa por varias partes. Lo primero es porque sabemos pues que en esa triada o cómo influye esa triada en las ideaciones suicidas. Pues es una visión negativa del mundo. Entonces, si tengo un pensamiento como soy una carga, no valgo nada, que es algo que verbalizan mucho los pacientes, eh, eh, pues de depresión, o sea, tú hablas con un paciente de depresión de moderada a severa y te va a decir, es que yo no valgo nada, soy una carga, prefiero como irme a otro lugar, pues entonces los demás, o por ejemplo, los demás van a estar mejor sin mí. Entonces, esto alimenta ese sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza, de inutilidad y todos los factores de riesgo para el suicidio de sí mismo. Y una visión negativa, pues una visión negativa sobre el mundo. Entonces, percibir el entorno como un entorno que es injusto, como un entorno que es hostil, como falto de apoyo, lo lleva al fin y al cabo a una sensación del paciente con depresión, a sentir soledad, a sentir incomprensión, así tenga un buen grupo de apoyo. Por ejemplo, el paciente que yo les mostré la imagen tenía muy buen grupo de apoyo, muy buen grupo de apoyo, pero no sé si ustedes vieron ahí que era como dos personas en una isla y la persona estaba dentro como del mar, pues como de un cuerpo de agua, así. Entonces, así estén con un grupo de apoyo, sienten incomprensión, sienten soledad, nadie me entiende o nadie se pone en mis zapatos o no tengo a nadie o no hay una ayuda para mí. Entonces, como tienen una visión tan negativa del mundo, se sienten muy solos, aislados, en un estado o en un estilo de relacionamiento de desconexión también va a generar pues como esa parte del comportamiento o más bien una ideación suicida y una visión negativa del mundo. Pues sí, sí, pues quizás el más peligroso de los tres, la visión negativa del mundo. Porque si la persona cree que nada va a cambiar, recordemos que es una creencia irracional desde el modelo de vida. Porque recordemos que hay otros modelos de depresión, por ejemplo, el modelo más fisiológico, porque hay personas con depresión que no es solo una depresión endógena, no es solo una depresión exógena, sino endógena. Es decir, que el mismo cuerpo no produce las sustancias químicas, neuroquímicas, pues que van a desembocar en una depresión. Y obviamente, pues también igual se ve la triada cognitiva. Entonces, si la persona piensa, no es que nada va a cambiar, el dolor que tengo emocional es permanente, no hay esperanza, nada puede llegar a mi vida más que el dolor y el sufrimiento. Entonces, claro, tiene una visión de túnel, por decirlo de alguna manera, y puede llegar de pronto a ver como esa muerte autoinfligida como una única salida. Y de hecho, muchos lo ven así, sobre todo de moderada, ya tirando a severa. Entonces, en resumen, esa triada no solo está presente en la depresión, de hecho, es la base cognitiva de los pensamientos, pues como suicidas, por eso en terapia, y esto es muy delicado, pues es fundamental estas tres áreas para construir esa percepción que la persona, pues, tiene de sí misma, la visión que el paciente tiene de sí misma, del mundo, de su futuro.
Entonces, si por ejemplo ustedes están pensando en trabajar en esta intervención clínica, es muy importante saberlas trabajar con técnicas de reestructuración cognitiva, con una detección también de ese riesgo suicida o ejercicios más terapéuticos para modificar algunos esquemas. Eh, pero es difícil, pero siempre hay que aferrar al paciente. Igual el grupo de apoyo, o más bien pues como ese apoyo es sumamente importante. Bueno, por acá veo. Puedo, puedo realizar una exposición a un grupo sobre las distorsiones cognitivas y cómo prevenir esos pensamientos negativos sin necesidad de abordarlos desde terapia cognitivo-conductual, un abordaje individual en psicología social. O sea, si puedes, por ejemplo, hacer una exposición desde psicología social del modelo de TCC de, no sé si entendí bien tu pregunta. Es decir, tienes una exposición, ¿cierto? Entonces, lo tienes que abordar como desde la parte de psicología social. Lo voy a responder como lo entendí. No sé si de pronto te dé una respuesta, pero sí. Es decir, pues, aunque es muy desde el modelo de la TCC, sí se puede hacer una exposición, pues, como de esa parte de las distorsiones cognitivas y cómo prevenir esos pensamientos negativos desde un enfoque de pronto desde la psicología social. Pues no es tanto de la psicología social, a veces de pronto no vas a entrar entonces en ese abordaje individual propio de la terapia cognitivo-conductual, pues de hecho es un tema que sí enriquece mucho lo social, porque de todas maneras nosotros como personas individuales también estamos en un conjunto, pues también nos relacionamos como unos con otros, pero es un tema que sí, lo va a enriquecer desde lo social, desde lo comunitario, desde la psicología pues como más social comunitaria, y de pronto unas ideas que te puedo como dar es primero, pues, que son las distorsiones cognitivas, como desde un enfoque general, entonces explicar cómo esos errores sistemáticos en el pensamiento que afectan la parte individual y cómo también mi individualidad me va a afectar como en el relacionamiento en grupo, esas distorsiones cognitivas desde un enfoque de pronto más como social o contextual, entonces, que se comparten, que de hecho esas distorsiones cognitivas se refuerzan en grupos, como los rumores, los estereotipos de género, por ejemplo, o los estereotipos sociales, eh, los estereotipos, por ejemplo, de raza, que afectan igual a la percepción de cómo nosotros vemos al otro, pues que son atribuciones internas y externas que al fin y al cabo pues refuerzan como la, la, la disyuntura como social. Entonces, que sí, obviamente van a influir en el clima social, en el clima laboral, en las dinámicas grupales, en un pensamiento, por ejemplo, dicotómico, en las redes sociales, un pensamiento polarizado, que de hecho en las redes sociales lo vemos mucho. Entonces, por ejemplo, pues si alguien me mira mal es porque me odia, todo o nada. Donde va a escalar un conflicto social. Entonces, yo no le hablo a esa persona porque me odia, entonces obviamente me va a, a desligar. O todos están en mi contra, entonces claro, alimenta esas actitudes de aislamiento social o de victimización pues como de grupo y una prevención de pronto también desde la psicología social y quizás una reflexión de cómo nuestra individualidad, al fin y al cabo, nosotros no podemos desligarnos de una dinámica grupal, de la parte de la empatía, de una cognición social, si lo queremos pues como ver así, de lo que son los medios sociales, las redes sociales, las intervenciones colectivas, de pronto pues construir como una reflexión sobre cómo esos pensamientos negativos, esos pensamientos automáticos, pues no solamente surgen de una mente individual. Nosotros no es que, yo tengo un pensamiento dicotómico, porque así, no es tan así, pues también se construyen, se refuerzan en las interacciones sociales. Entonces, por ejemplo, el pensamiento de es que yo le caigo mal porque me miro mal, eh, refuerzan también como los estereotipos sociales, que de hecho pues es un análisis obviamente muy, muy amplio, que quizás estoy sumamente acortándolo,
pero que sí, que lo podemos ver desde ahí, sí. Bueno, vamos entonces a dejar acá. Bueno, muchísimas gracias a ti. La verdad es que es muy importante también verlo desde lo social. Vamos a dejar acá. Saben que las grabaciones están todas en YouTube. También se las comparten por Zoom al grupo de WhatsApp y nos veremos entonces nuevamente mañana con esa parte de las distorsiones cognitivas. Y ya cierro con esta reflexión que nos da, no veo tu nombre, dice 10, pero que es sumamente importante verlo también desde lo social, no solamente desde el componente individual, que a veces nos olvidamos también desde el ámbito comunitario. Espero que estén muy bien, que descansen mucho y nos veremos entonces nuevamente mañana.